de manera muy general, necesariamente muy general, de la respuesta de materiales a un campo externo. Ahora vamos a ver una de las leyes más importantes que ustedes van a revisar ahora y empiezan a sumar cosas interesantes, y es la ley de inducción magnética, ley de Lenz, y vamos a ver corriente de desplazamiento, aunque ya no alcancé eso, va a ser la siguiente sesión, ahí empezaremos con corriente de desplazamiento, pero en esta primera parte vamos a ver la ley de inducción, la ley de Faraday, la ley de Lenz, y son conceptos muy importantes que ya nos empiezan a llevar hacia la síntesis en el que la electricidad y el magnetismo se unen, cuando hay campos variables, ¿verdad? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vamos a hacer una breve recapitulación. Hasta este momento hemos estado estudiando efectos estáticos de corrientes, ¿verdad? Corrientes estacionarias. En el caso de cargas eléctricas vimos el efecto de campos electrostáticos. Y bueno, esto nos ha dado un montón de material, ¿verdad? Hice una pequeña síntesis aquí en beneficio de ustedes. Estas notas están obviamente en nuestro Google Classroom, en donde se repasa lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado viendo la ley de Biot-Savart, por ejemplo, ahora la parte de Coulomb, pero está toda la parte electrostática que hemos revisado, el campo magnético debido a un alambre, la fuerza entre dos alambres, la ley de Ampère, ¿verdad? Que nos dice que el flujo, la integral de línea del flujo de campo magnético es igual a la corriente que atraviesa el área que encierra esta curvita, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro par de conceptos. Acabamos de ver la definición de permeabilidad magnética, pero ahora vamos a entrar a un dominio que inicialmente exploró Faraday en 1800 y tantos, 1850 y tantos, y que se relaciona con campos magnéticos variables. Entonces vamos a empezar de nuevo con la fenomenología, con cosas que ustedes podrían hacer en sus casas o en el laboratorio, si estuviera abierto, y que ahorita pues me van a tener que creer, pero les garantizo que así ocurre. Supongan ustedes que tienen un galvanómetro, un medidor de corriente. Esta agujita se mueve si hay corriente. Cuando no hay corriente está aquí, como en este caso, ceros, o se va negativo, pero pues no marca negativo, entonces queda aquí. Cuando hay una corriente circulando por ese circuito, el galvanómetro marca una corriente. El experimento que hizo Faraday es, fíjense ustedes, aquí es importante tomar atención en los sentidos de la polaridad de los imanes y la dirección de movimiento. Tenemos un imán orientado de norte a sur en vertical y lo empujamos hacia adentro de la bobina, ¿verdad? En este caso, si ustedes tuvieran un galvanómetro, verían que se induce una corriente si ustedes mueven el imancito. Y la corriente, lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, se induce en esta dirección. ¿Okay? Si ustedes sacan el imán, miren aquí la flechita indica que se saca el imán, se genera una corriente contraria, no lo indica el galvanómetro. De hecho, sí, nuestro galvanómetro es bipolar, ¿verdad? Está en cero, normalmente así, si no hay ningún imán o el imán está quieto, no hay ninguna corriente. Si metemos el imán, se vuelve positiva la corriente, si lo sacamos, se vuelve negativa, cuando el imán tiene esta polaridad. Ahora vamos a cambiar la polaridad y ocurren cosas diferentes, ¿verdad? Cuando metemos el imán con el polo sur hacia este lado, ahora la corriente se vuelve en esta dirección. Cuando se saca el imán, perdón, cuando se saca, aquí están las flechitas indicando lo que ocurre, se induce una corriente positiva. Son experimentos que podrían ustedes hacer y ahorita vamos a llegar a una síntesis, a una ley que nos va a permitir explicar este tipo de cosas. Entonces aquí está la síntesis de nuestras experiencias. Cuando metemos un imán dentro de una solenoide hacia arriba, lo metemos a una coil, se produce una corriente en cierto sentido. Si lo sacamos, se produce una corriente en sentido contrario. Y una observación importante es que esas corrientes solo existen mientras el imán se mueve hacia afuera o hacia adentro. Cuando ustedes se quedan quietos y no mueven el imán, por muy intenso que este sea, no induce ninguna corriente, ¿verdad? Si cambia la polaridad del imán, el sentido de las corrientes ocurre de manera inversa. Siempre cuando meten y sacan el imán de la solenoide, pero si se quedan quietos,
por muy intenso que sea el campo magnético, no pasa nada, ¿verdad? Y eso lo indica esta figurita. Bueno, esta serie de experimentos los realizaron gentes interesadas en la filosofía natural, se llamaba la física en ese entonces. Faraday en particular lo hizo en 1851, pero no se quedó ahí. Faraday era un genio extraordinario de la experimentación y realizó este otro experimento que van a ver aquí. También lo hizo Hertz en su momento, ¿verdad? Imagínense ustedes que tienen un circuito, que tiene un switch, ¿verdad? Esta pequeña línea puntuada indica un switch que le pueden abrir y cerrar. Hay una pila y eso induce una corriente en este circuito. Ese circuito aquí se trata de representar en 3 dimensiones, tiene una solenoide y se cierra. Entonces con mi apuntador, voy a seguir el sentido de la corriente de circuito 1, viene por acá, cuando lo cierran, pasa por una resistencia, sigue por acá, se viene para acá, sube, pasa por la solenoide y regresa, ¿verdad? Del otro lado tienen ustedes un circuito pasivo, no tiene ninguna batería, no tiene nada, es un bilalambre, lo represento aquí con esto, y tiene la peculiaridad de tener un galvanómetro, ¿verdad? Un medidor de corriente. Entonces, cuando ustedes cierran el circuito, se genera una corriente, ahorita vamos a estudiar el sentido de esa corriente. Cuando ya se alcanzó un estado estacionario de flujo, cuando cierran el circuito no hay corriente y de repente sí hay corriente, hay un transitorio, hay un cambio de corriente por unidad de tiempo y eso induce una corriente aquí. Después de cierto tiempo, la corriente se vuelve estacionaria y constante y en ese caso ya no circula ninguna corriente, no se induce ninguna corriente en el circuito 2. Y finalmente, cuando ustedes abren el circuito e interrumpen el flujo de la corriente, pasa de un valor fijo a un valor cero, y eso nuevamente induce una corriente aquí en el circuito 2. ¿Cuál es el punto de esto? Es que en ambos casos, cuando se mueve un imán o cuando se cambia una corriente, Faraday observó que se inducía una corriente en una bobina secundaria, ¿verdad? Y que solo cuando había cambios en este primer circuito existían cambios en esta. ¿Qué es aquella cosa misteriosa que está cambiando en ambos casos, tanto en el imán como en esto? Pues bien, Faraday descubrió que se refería ese cambio al flujo magnético que había en esta área, ¿verdad? En este punto. Y eso es condensado en nuestros dos experimentos. Faraday observó que si el flujo de campo magnético, ¿sí? Vean, en este caso tienen una área, una pequeña bobinita y un flujo que está cambiando. Ahorita vamos a recordar la definición del flujo, ya la vimos para la ley de Ampère, pero lo vamos a repetir. Cuando el flujo de campo magnético cambia, entonces se induce una fuerza electromotriz, ¿verdad? Obviamente esa fuerza electromotriz genera una corriente en caso de que haya un alambrito por ahí presente. Pero la fuerza electromotriz se crea en el vacío, esté o no esté un alambre presente. Eso es importante. Y eso sintetiza la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que hay una fuerza electromotriz inducida y que es igual al cambio negativo. Un signo negativo, ahorita lo vamos a ver, al cambio negativo en el flujo magnético por unidad de tiempo. En síntesis, cualquier cambio en el campo magnético, en el flujo de campo magnético, o en la orientación del área de la bobina con respecto al campo magnético, induce un voltaje. Esa es la ley de Faraday, ¿verdad? ¿Cómo la podemos expresar de manera cuantitativa? Recordemos que nuestro flujo magnético se puede definir como la integral de superficie del producto interior del campo magnético por la normal de la superficie. Y entonces, la ley de Faraday nos dice que la fuerza inducida es igual a menos el cambio negativo de el cambio de flujo dada una superficie, ¿sí? El flujo lo representamos en este caso por phi mayúscula, y entonces la fuerza electromotriz inducida, haya o no haya un alambre, déjenme enfatizar eso, esto ocurre en el vacío. Si hay un alambre se va a ver una corriente, si no hay un alambre no se va a ver nada, pero esta fuerza electromotriz existe, es igual a menos el cambio del flujo magnético por unidad de tiempo. Esa es la ley de Faraday, es súper importante, y es importante que pongan un póster ahí en sus recámaras y no se lo tatúen porque no se van a arrepentir, pero
se acuerden de esta formulita. Esta área, ¿qué área es? Resulta que no importa, ¿verdad? En esta figurita represento un circuito en forma circular, por donde puede circular una corriente o no, y el cambio del flujo magnético lo podría yo evaluar a través de esta superficie 2 naranja, o a través de esta superficie 1, que es un poquito más simétrica, ¿verdad? O a través de esta superficie S3 de color azuloso. No importa con cuál se haga, esta ley se cumple. La ley de Faraday no hace alusión explícita a alguna superficie en la cual podamos hacer la integral de superficie del flujo, es cualquiera, siempre y cuando esté circunscrita por el perímetro de esta pequeña línea de corriente que estamos tratando de evaluar. Hay un caso particular, vamos a empezar a ver casitos sencillos y ejemplos. Si ustedes tienen una solenoide, que es un conjunto de n veces, ¿verdad? Un coil, un arito de corriente, entonces esta ley se tiene que multiplicar por n, ¿verdad? Donde n es el número de pequeños aritos individuales que componen a esta solenoide. Entonces vamos a ver, chicos, un ejemplo particular, cómo se usa esta ley. Y vamos poco a poquito. En las notas de clase les puse un par de ligas de videos de YouTube. En lo particular las revisé de la Khan Academy. Son muy buenas y evalúa una serie de problemas paso a pasito. Les recomiendo que no se las pierdan. Les puse un par de ejemplos, pero no se pierdan esa serie para resolución de problemas. Pero vamos a ver algunos ejemplos aquí poco a poquito. Entonces vamos a ver. Tenemos una bobina cuadrada que tiene 1/4 de metro de largo, ¿verdad? 25 centímetros de largo, y hay 200 vueltas de alambre aquí, ¿verdad? Alguien se tomó la paciencia de enrollar 200 veces un alambre en forma cuadrada, y entonces hay una resistencia total de esta bobina de 5 ohms. Se coloca en un campo magnético espacialmente uniforme, ¿verdad? B es uniforme en todo el espacio, que se dirige perpendicular a la cara de la bobina en esta dirección, y se empieza a disminuir el campo magnético a una tasa de 0.04 teslas como función del tiempo, ¿verdad? Decrece 0.04 teslas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza electromagnética inducida en esta bobina? ¿Y cuál es la magnitud de la corriente que circula por la bobina? ¿Okay? Entonces, ya tienen ustedes todo, chicos. Los dejo trabajar y ahí nos vemos. Aquí está la ley de Faraday. Y tendrían que ser capaces de resolver esto. Pero bueno, como estamos en clase, este problemita lo vamos a revisar brevemente aquí mismo. Pero les adelanto que ya estoy preparando la tarea de los temas que hemos visto. Esas tareas son muy importantes a los colegas que no han tenido, no nos han hecho el privilegio de conectarse. Les voy a recordar que tienen que hacer sus tareas si quieren pasar. Entonces, en la tarea que viene vamos a evaluar problemas como estos, algunos más complicados, pero en este caso particular va como sigue, ¿verdad? El flujo es el campo magnético por el área la calculamos como L cuadrada para este cuadradito, y el campo magnético es constante, el flujo es constante, y entonces la fuerza electromotriz inducida en magnitud, todavía no decimos nada del sentido, es n veces, porque son 200 vueltas, el área por el cambio de campo magnético como unidad de tiempo. ¿Verdad? L cuadrada es constante, por eso sale de la derivada, y nos habían dicho que esta cosa cambiaba 0.04 teslas por segundo, el área total es 25.25 metros al cuadrado, y hay 200 vueltas. Si ustedes hacen las cuentas, les sale medio volt de fuerza electromagnética inducida, y por ley de Ohm, ustedes saben que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Entonces llegamos a el siguiente resultado. Si se cambia el campo magnético a 0.04 teslas por segundo, se induce una corriente de 0.10 amperes real física sobre esta solenoide. No hemos discutido nada del sentido de esta corriente, y para eso vamos ahora a ver la ley de Lenz, que es muy útil, muy importante, y la van a estar viendo todo el tiempo en sus vidas. Entonces, pongan atención. La ley de Lenz nos dice que la dirección de la fuerza electromagnética inducida genera un campo magnético
que se opone, o sea, el campo magnético inducido por la corriente dentro de la bobina, generada por la fuerza electromagnética inducida, se opone al cambio del campo magnético externo. ¿Okay? Es súper importante. Y si se ponen a pensar un poquito, hay varias cosas sensatas por las cuales uno no se le va a olvidar esto. Uno de ellos es la conservación de energía, ¿verdad? Vamos a platicar brevemente de esto. Si ustedes meten un imán con un campo magnético B, generan una corriente, esa corriente va a disipar energía, ¿verdad? Si hay una resistencia. Y por el teorema del trabajo y la energía, ustedes tienen que haber realizado un trabajo, ¿verdad? Una fuerza por distancia. Entonces, esa fuerza que se opone a que ustedes metan el imán es la fuerza de Lenz, ¿verdad? Y si fuera al revés, ocurrirían cosas muy raras, ¿verdad? Como que si ustedes quisieran meter el imán, una fuerza los jalara, si el sentido del campo magnético que se generara fuera en la misma dirección. Es decir, si la fuerza de Lenz, si la ley de Lenz no se cumpliera, ocurrirían cosas un poco absurdas, ¿verdad? Ustedes podrían acelerar cosas sin gastar energía, etc. La ley de Lenz, en un sentido profundo, chicos, es una manifestación de la conservación de la energía, ¿verdad? Fue independientemente descubierta por Lenz y Faraday. Y aquí les dejo una pequeña receta de cómo usarla. En los videitos que les sugiero de Khan hay un montón de ejemplos muy sencillos que van de sencillo a complejo, en donde les explican una y otra vez cómo usar esto. Les recomiendo mucho que no se los pierdan. Pero para propósitos de resolver problemas, es importante que hagan un dibujo siempre, ¿verdad? Así como hicimos mi cuadradito con los campos magnéticos, en donde represente la dirección del campo magnético B. Acuérdense de la convención, el campo magnético que sale de la página es un círculo, es un puntito, el campo magnético que entra a la página es una cruz, como si fuera la colita de una flecha, y entonces determine la dirección del campo magnético, determine si el flujo magnético está aumentando o disminuyendo, ya sea que están metiendo un imán o lo están sacando o está cambiando la corriente de una bobina externa, etcétera. Determine si el flujo magnético externo está aumentando o disminuyendo, y la dirección del campo magnético inducido va a ser opuesta a la dirección en la cual esté cambiando el campo magnético externo. Entonces, el campo magnético inducido se suma o se vuelve positivo si están ustedes reduciendo el campo externo, o bien se reduce en caso de que lo estén ustedes incrementando de manera externa, ¿verdad? Si todo esto está perfectamente enredado y confuso, vamos a ver ahorita una ley, una regla que nos va a permitir gráficamente saber cómo tratar estos casos, ¿verdad? Y esa regla se llama la regla de la mano derecha, la usamos para la ley de Ampère y la vamos a volver a usar en este caso, ¿verdad? Y la dirección o polaridad de la fuerza electromagnética inducida va a estar dirigida de tal manera que induzca una corriente seguida por la regla de la mano derecha. A ver, vamos a enredarlos un poco más. Aquí está el ejemplo de un imán, si se fijan, con polaridad norte-sur, que se mete hacia una bobina de manera uniforme, a velocidad uniforme. Si se dan cuenta, el campo magnético B es mayor aquí que aquí, y si ustedes acercan la bobina, el resultado es que el flujo de campo magnético va a incrementarse, ¿verdad? Con función del tiempo. Entonces, el campo magnético está creciendo en esta dirección. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Lenz? Que el campo inducido debe generarse como una reacción en esta dirección, ¿verdad? Entonces, el campo externo se crece en esta dirección, por lo tanto, el campo inducido por Faraday va a ser contrario a esto. Y vamos a ver ahorita más adelante con la regla de la mano derecha que para que se genere un campo en esta dirección, y de hecho, imaginariamente ustedes traten de hacerlo con sus dedos apuntando hacia la dirección del campo inducido que viene hacia acá, y si abrazan con su mano este arito, les dará como resultado que su pulgar apunta en esta dirección, que es la corriente inducida en la bobina, ¿ok? Contrariamente, si ustedes acercan el polo sur tiene un campo magnético que apunta en esta dirección y está, por lo tanto, decreciendo, ¿verdad? Es una forma extraña, aunque se incrementa en magnitud, se decrementa en sentido. Tiene un cambio de campo magnético negativo en este caso. Por lo tanto, la corriente que se genera aquí debe generar un campo que vaya en esta dirección.
del centro del coil hacia esta esquinita de mi presentación. Para que eso ocurra, si ustedes usan la regla de la mano derecha, con los dedos de su mano apuntando hacia este campo inducido que viene del centro hacia la esquina, eso solo es posible con una corriente que vaya en esta dirección. ¿Okay? Esta es un pequeño esbozo de la regla de la mano derecha. Fíjense ustedes, los dedos de la mano están enredados en la dirección de la corriente y el pulgar apunta en la dirección del campo magnético generado. Al igual que si el campo magnético va para acá, para que eso ocurra, háganlo ustedes, actúen en sus casas, se debe generar una corriente en esta dirección. Es una regla fundamental, una convención, pudo haber sido la regla de la mano izquierda y estaríamos hablando de otros signos, pero es consistente una vez que se aplica de manera correcta. Déjenme hacer una pausa aquí, se me ocurrió una cosa interesante que a quien quiera y le dé curiosidad lo averigüe, y es el tema de paridad. ¿Cómo describen ustedes izquierda y derecha en la naturaleza? En un sentido estricto no existe un proceso fundamental que permita distinguir izquierda y derecha. Eso se llama conservación de la paridad. Una mujer muy, muy ingeniosa que se ganó el premio Nobel, se llama Madame Wu, W-U, descubrió que la paridad se puede violar en cierto tipo de decaimiento, se llama el decaimiento electrodébil, y les invito a que revisen esto en The Final Lectures on Physics, en conservación de paridad. Me vino a la mente porque esas convenciones de derecha e izquierda son convenciones prácticas que, excepto con el decaimiento electrodébil, no tienen una manera física de definirse. Pero no los quiero enredar, olvídense de eso, es un paréntesis, pero a quien le dé curiosidad, revise el tema de conservación de paridad. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita, pero es física muy, muy, muy interesante. Vamos a ver un ejemplo 2 y con eso terminamos. Supongan ustedes que tienen un campo magnético B, por nuestra convención de dibujitos viene hacia ustedes, de la página de sus celulares o computadora que estén viendo hacia ustedes, por eso se representa con un puntito. Si fuera un campo que se alejara de ustedes, se hubiera representado como una colita de una flecha, ¿verdad? Como una cruz. Entonces tenemos un campo magnético que viene hacia ustedes y que cambia como función del tiempo de esta manera. 1.5 teslas decae exponencialmente e a la menos 5 segundos menos 1 por t, es la constante de tiempo, y vamos a ver más adelante que estos decaimientos no son nada arbitrarios, son el decaimiento de un circuito que se llama el circuito RC, están por todos lados, y entonces nos piden calcular la fuerza electromagnética inducida en los tiempos 1, 2 y 3, a 0, 5 por 10 a la menos 2 segundos y 1 segundo, y determinar la corriente a la bobina en esos 3 tiempos. ¿Ok? Entonces, como estamos en clase, aquí están los resultados. Es muy sencillo, ¿verdad? El flujo de campo magnético es el campo magnético que es constante por el área y por radio al cuadrado, y por el campo magnético, en este caso B, tiene una dependencia temporal, 1.5 E por 10 a la menos 5 T, teslas, por pi por 0.05 metros cuadrados, nos da 1.2 exponencial a la menos 5 segundos a la menos 1 T, Webers, ¿verdad? Acuérdense que la unidad de flujo magnético es el Weber y está expresado como teslas por metro cuadrado. Entonces, usando la ley de Lorentz, de Faraday, sin signo, ¿verdad? La magnitud de la fuerza electromagnética inducida es el cambio del flujo magnético como función del tiempo. Esta es una derivada muy sencilla, ¿verdad? La derivada de una exponencial, que nos da una exponencial, y ustedes verificarán en casa que estos coeficientes son correctos. Y entonces, la fuerza electromagnética inducida está aquí abajo, se oculta con mi apuntador. De hecho, vamos a quitar, ¿no? No, me salí de la presentación. Quiero quitar esta mugre. Una lata. Una monserga esto. Están los resultados aquí abajo en cuanto se quita esta mugre pantalla del apuntador. Los resultados son 6 volts a tiempo 1, al tiempo 2 4.7 volts, al tiempo 3.04 volts. Como se darán cuenta, el cambio del flujo magnético está decayendo exponencialmente, por lo tanto, la fuerza electromagnética inducida
también decae exponencialmente, ¿verdad? Y aquí, para que si ya se me están durmiendo, ustedes son la generación de los videos. En la presentación hay un pequeño videito de YouTube que vamos a ver aquí. No hay audio, no hace falta. Fíjense, es un experimento que se hace en los laboratorios. Tiene una bobina aquí y un circuito. Ups, fue muy rápido. Les voy a explicar el experimento. Hay un circuito, este botoncito rojo que tiene nuestro colaborador aquí, es un switch, ese switch que vieron en nuestros dibujitos, que se abre y se cierra, ¿verdad? Cuando ustedes cierran el circuito, hay un cambio de cero corriente a una corriente fija. Eso genera un campo electromagnético y lo que van a poner aquí, estos cuates son distintos aritos, ¿verdad? Un aro de metal, otro aro de metal. Este aro, si se fijan, está interrumpido, tiene un hoyito, este otro tiene un hoyito, acá hay una cosa de acrílico, y vamos a ver qué ocurre en cada uno de los casos, ¿verdad? Es bastante dramático y rápido. El físico va aquí a poner un aro, esto se llama el aro volador. Cuando cierra el circuito, se induce una corriente electromagnética y lanza el aro hacia el techo. Cuando el aro está interrumpido, está roto, hace el mismo experimento este cuate, no pasa nada, porque no hay una corriente, no hay un circuito cerrado, ¿verdad? En el anillo. Aquí va otro aro, más pesado, ¿verdad? De todos modos sale volando y pone un aro del mismo peso, pero con una hendidura, es decir, no es un circuito cerrado, y ese no vuela. ¿Ok? Entonces, termina con este aro un poco más de área, más grande. Sería interesante que vieran. Este sale volando, pero con muchísimas ganas. Y ahí está el otro experimento. A falta de laboratorio, chicos, es un experimento que se hacen divertido si quieren hacer un lanzador de aros usando la ley de Lenz, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí tienen el videito, lo pueden ver con toda calma en su casa, y es el famoso acto del anillo brincador. ¿Por qué funciona bien esto, chicos? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué esta cosa brinca? Piénsenlo en su casa, pero de manera sencilla podemos explicarlo. En este aro se genera una fuerza electromotriz que se opone, el campo magnético, digamos, que está creciendo en esta dirección. El anillo genera un campo magnético y una corriente que se opone, y estas fuerzas de repulsión entre el campo magnético que está cambiando aquí y el que se induce en el anillo es el que da el impulso para que el anillito brinque, ¿verdad? Entonces, véanlo con calma, y hasta ahí se me acabó el 20. En el siguiente capítulo, en la siguiente clase, el lunes, vamos a ver algo que se conoce como corrientes de Eddy. Ustedes ya las conocen porque cada que lleguen a la gasolinera les dicen apaguen su celular. Bueno, la razón es porque en los metales se generan corrientes que se llaman corrientes de Eddy, que pueden generar chispas, pueden generar diferencias de voltaje tan altas que se hace un cortocircuito dentro del metal. La misma razón por la que las mamás les dicen que no metan cucharas al horno de microondas, y la misma razón por la cual en el Sport City ustedes pueden picarle un numerito y las bandas en las que están haciendo ejercicio se ponen más pesadas o más ligeras. Ese es un freno con corrientes de Eddy. Y finalmente, en la siguiente clase vamos a revisar un concepto importantísimo, que es una de las invenciones más geniales de Maxwell, que se llama corriente de desplazamiento, pero ya se me acabó el 20 y ahí dejamos la clase de hoy.